Vamos con la agenda del doctor Luis Carlos Ugalde. Doctor, ¿cómo estás? Bien, Pepe, buenas noches. En la ceremonia pendiente de la ceremonia del adiós del IFE. Sí, se está llevando hoy y mañana una ceremonia de adiós al Instituto Federal Electoral que en las próximas semanas se convertirá en INE. En realidad, Pepe, va a seguir siendo el IFE en el sentido de que la gente seguirá siendo la gente que ha laborado ahí de manera muy profesional. Que tiene toda la experiencia. Por 23 años, que tiene la experiencia. La estructura regional del IFE se mantiene. Ahora como INE, lo que sucede es que a esa estructura original del IFE se le suman más personal, más atribuciones, más responsabilidades, pero yo creo que en la el IFE va a seguir siendo el mismo, un conjunto de gente muy talentosa, con pasión, con entrega, con una misión que han cumplido correctamente, y en ese sentido creo que no es la desaparición del IFE, es su transformación en un nuevo animal, en un nuevo fenómeno, en una nueva institución con más atribuciones, pero con su esencia original, Pepe. Bueno, tú fuiste uno de los presidentes más polémicos que ha tenido el instituto, sin duda, también se te guarda memoria. Digamos que yo no fui el polémico, la elección fue muy polémica. La elección fue muy polémica y Luis Carlos Ugalde fue el de, bueno, la historia ya la conocemos, la famosa historia del 0,56%. Así es. De diferencia de votos entre López Obrador y Felipe Calderón, que no daba la calificación de 1% como mínimo para garantizar certeza en el resultado. Entonces esa noche no cantaste ninguna victoria, simplemente diste los números y se te derrumbó el mundo, se te vino encima por la parte política, ¿no? Bueno, fue una elección muy Mandaste competida. a México en la incertidumbre. Bueno, yo siempre he dicho, eran las reglas del juego, era lo que habían acordado los partidos claro. Y el IFE, decir, si la diferencia no lo permite, el IFE dirá que hay que esperar a los cómputos distritales, eso fue lo que se hizo, fue un comité técnico de científicos quien hizo la estimación del conteo rápido, y lo que hice yo simplemente es como el presidente de la institución decir, señores, la elección es muy cerrada, no sabemos quién ha ganado, hay que esperar, y en una elección tan competida, en un entorno mexicano tan polarizado y con algunos candidatos un poco irresponsables, por no decir muy irresponsables, y me refiero a los dos punteros que salieron a decir que habían ganado, es el cóctel para generar una polémica. Pero sí quiero decir que el IFE institución, a pesar de ese entorno tan complejo que fue 2006 y que a distancia lo podemos ver con más serenidad de la que había en aquellos años, podemos decir a la distancia que a pesar de un entorno tan complejo, cumplió su función, cumplió el papel que tenía con la ley que había, porque es muy fácil que una institución cumpla su papel cuando el margen es de 7 puntos, 8 puntos, 20 puntos, cuando gana el candidato de oposición, como ocurrió en 2000, el IFE lo hizo muy bien en 2000, hay que aplaudirlo, pero las instituciones se ponen a prueba cuando en un entorno sumamente complicado también cumplen su tarea. De tal forma que a mí no me consta, no es mi papel hablar de eso, publiqué un libro que se llama Así lo viví, pero es parte de la historia del IFE de 23 años, es parte de esa historia esto que ocurrió, y bueno, ahora simbólicamente se está cerrando esta primera fase de la historia del IFE para dar lugar al nacimiento del Instituto Nacional Electoral. A raíz del anuncio de creación, del decreto de creación del Instituto Nacional Electoral, resultado de la reforma electoral, política que hubo a finales del año pasado, bueno, a raíz de esto se crea este nuevo instituto. Se había criticado mucho la creación del Instituto Nacional, por supuesto por el medio de la opinión pública, la opinión publicada, de los partidos, en fin, se ha criticado mucho, pero los más duros críticos del nuevo instituto han sido los consejeros, ¿sí?, quienes en un principio dijeron, los actuales, los 4 que quedan, dijeron que con ellos no contaran, que por una cuestión de dignidad, y ahora nos enteramos de que ellos están en la lista para ser consejeros del nuevo instituto. Bueno, primero yo creo que los 4 consejeros que están actualmente es gente muy profesional. Segundo, yo creo que cuando se hizo la reforma electoral a fines del año pasado fue un error el decir que todos los consejeros se iban cuando tenían un plazo constitucional. Ya había ocurrido cuando yo fui presidente del IFE, ya volvió a ocurrir ahora, y eso es un gran error porque violas el principio de inamovilidad, que es el sustento de la independencia de los reguladores como el IFE. Ya habiendo cometido ese error, los partidos dicen, bueno, fórmense otra vez para ver si los escogemos, y yo creo que los consejeros con dignidad dijeron, no, pues yo no le entro. Después ocurre que los partidos dan una señal de que si participan, las probabilidades de que sean escogidos es muy alta.
yo creo que es muy benéfico por la institución que participen. Lo único es que algunos de ellos han dicho que no creen en el nuevo diseño institucional del INE y que eso pues simplemente plantea una cuestión de convicción a la hora de hacer el trabajo. Por cierto, quiero comentarte que hay algunos presidentes de institutos estatales, como la del DF, que fue acre crítica de este INE, del cual yo también soy crítico, como hemos platicado aquí, creo que es una muy mala idea, pero que ahora participan para ser consejeros. Entonces, ¿por qué hay algunos presidentes de institutos estatales en la pelea si ellos mismos rechazaron el modelo? Eso me parece que llama la atención, Pepe. Pues hoy hay mucho tema con el instituto. En unas cuantas semanas desaparece ya definitivamente. Hoy es prácticamente el funeral en este evento con motivo de los 23 años de fundación que le otorga al Estado mexicano la capacidad de un órgano ciudadano para arbitrar los procesos electorales ya sin la intervención del gobierno, como había venido ocurriendo pues hace prácticamente un cuarto de siglo. Sí. Ese es un gran paso, un gran avance democrático fue el IFE, sin duda. El IFE cumple un papel histórico en 23 años de construir confianza y credibilidad en las elecciones que no había antes. Aquí lo hemos comentado, sí. Pero ¿sabes cuándo fue el primer conflicto postelectoral de México? No fue en 1988, fue 1828, cuando en la primera elección del México independiente compiten Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza y se hace un zafarrancho de los de aquella época, imagínate. Pero es la constante en la historia de México. El IFE fue creado justamente para dar certeza y creo que lo hizo muy bien y lo ha hecho muy bien, a pesar de que en 2006 y en 2012 el candidato perdedor volvió a argumentar un fraude electoral que no ha comprobado todavía. Pero creo que el IFE ya cumplió su papel. Ahora, creo que la reflexión es: ¿qué queremos del INE para los próximos 23 años? Y yo te voy a decir lo que yo creo que debiera ser el INE en los próximos 23 años: transformarse de una institución omnipresente, como lo es el IFE hoy, muy visible mediáticamente, que genera mucha atención y a veces mucho conflicto, a ser una institución discreta, invisible, en un sistema que se autorregule. Es decir, que los partidos aprendan a cumplir las reglas, que sean buenas reglas, pocas reglas, buena regulación, y que la buena regulación dé lugar a que se autorregule. Es decir, que no tenga que estar papá INE o papá Tribunal Electoral vigilando que los partidos cumplan o no cumplan las reglas, que es lo que pasa un poco hoy. Ojalá en 23 años, como muchos países del mundo, tengamos una autoridad electoral en un segundo plano, porque las reglas del juego son buenas y porque la autoridad interviene por excepción, no de manera cotidiana como es hoy. Nuestro IFE es muy bueno, pero es muy grandote y muy visible por la desconfianza. Luis Carlos Ugalde, te agradezco mucho. Y te quería hacer un último comentario positivo, porque dime. Yo creo que el proceso de elección de los nuevos consejeros del INE va bien. Así como cuestiono la idea del INE, creo que el proceso de selección es un paso adelante. Creo que el comité de preselección, conformado por 7 académicos, analistas, no partidistas, está haciendo un trabajo que siempre será pero finalmente los partidos van a decidir. Pero que haya un filtro inicial, Pepe, con una lista publicada en donde se hacen quintetas y en la mano de los partidos, es un paso adelante. Y creo que eso es algo que hay que reconocer. Seguimos platicando la semana que viene con tu agenda. Pepe. Gracias. La agenda del doctor Luis Carlos Ugalde, director de integralia.com.mx. Vamos a una pausa, regresamos con más.